Esta es la historia de Pablo Escolar, un hombre trabajador que vive en un lindo apartamento blanco con muebles grises y todo perfectamente combinado. Cada rincón del lugar parece salido de una revista de decoración, paredes blancas impecables, un sofá gris claro frente a una mesa de centro de vidrio, cortinas suaves que dejan pasar la luz del sol cada mañana. Todo luce armonioso, ordenado y elegante, pero detrás de esa apariencia hay una rutina exigente que solo Pablo conoce en profundidad. Pablo Escolar se despierta todos los días a las 6 en punto. No necesita alarma, la costumbre lo levanta antes de que el reloj suene. Se sienta en la orilla de su cama, observa el techo blanco y respira hondo, consciente de que le espera una jornada larga. Aunque es un hombre trabajador y responsable en su empleo, al regresar a casa comienza otra tarea igual de demandante: mantener su hogar en perfecto estado. Después de prepararse un café sencillo, Pablo recorre el apartamento con mirada crítica. Nota una pequeña mancha en la encimera de la cocina, algunas migas sobre la mesa gris del comedor y un par de platos sucios en el fregadero. Para muchos serían detalles insignificantes, pero para él representan trabajo pendiente. Sin quejarse, se arremanga la camisa y empieza por fregar los platos sucios. El agua tibia corre mientras el jabón forma espuma blanca que se mezcla con los restos de comida. Pablo lava uno por uno, los enjuaga con cuidado y los coloca en el escurridor perfectamente alineados. Luego pasa a la ropa. Revisa el cesto en el baño blanco de azulejos brillantes y clasifica las prendas, claras por un lado, oscuras por otro. Coloca la lavadora en marcha y mientras el tambor gira con un sonido constante, aprovecha el tiempo para barrer el suelo. Cada movimiento de la escoba es metódico, casi coreográfico. Pablo Escolar tiene que limpiar la casa, fregar los platos sucios, lavar la ropa, limpiar la casa, mejor dicho, Pablo Escolar tiene que hacerlo todo. Cuando termina de barrer, saca el trapeador. El aroma del limpiador invade el apartamento, mezclándose con el perfume suave que siempre mantiene en el ambiente. Se asegura de que el piso quede brillante, sin marcas ni huellas. Después sacude los muebles grises, limpia el polvo de las repisas y ordena los cojines del sofá hasta que queden perfectamente alineados. A veces, mientras realiza estas tareas, Pablo se pregunta si alguien más notaría el esfuerzo que implica mantener todo así. Su apartamento blanco con muebles grises y todo combinado no se mantiene solo. Cada detalle requiere tiempo, disciplina y constancia. Sin embargo, lejos de molestarse, encuentra cierta paz en el orden. Para él, limpiar no es solo una obligación, sino una forma de despejar la mente. Al mediodía, tiende la ropa recién lavada. Observa cómo las camisas blancas y los pantalones grises se balancean suavemente. Luego vuelve a la cocina para preparar algo sencillo de comer. Cuando termina, vuelve a fregar los platos sucios, porque Pablo Escolar no deja nada para después. Sabe que si se acumula, el trabajo será mayor. Por la tarde revisa el baño, limpia el espejo hasta que brille sin manchas, cambia las toallas y vacía el pequeño bote de basura. Después organiza su escritorio, ordena papeles, limpia la pantalla del computador y deja todo listo para el día siguiente. Su disciplina es constante, casi admirable. Al caer la noche, el apartamento vuelve a lucir impecable. Las luces reflejan el brillo del piso, el sofá gris se ve esponjoso y alineado. La cocina blanca parece nueva. Pablo se sienta finalmente en su sillón y suspira. Está cansado, sí, pero satisfecho. Ha cumplido con su trabajo fuera de casa y también dentro de ella. Esta es la historia de Pablo Escolar, un hombre trabajador que vive en un lindo apartamento blanco con muebles grises y todo combinado. Un hombre que limpia la casa, friega los platos sucios, lava la ropa y vuelve a limpiar la casa. Mejor dicho, Pablo Escolar tenía las manos sumergidas en el fregadero. El agua tibia corría sin pausa mientras él frotaba con paciencia el último plato del almuerzo. El sonido constante del estropajo contra la loza era casi rítmico, como si marcara el compás de su rutina diaria. La casa estaba en silencio, apenas interrumpido por el murmullo lejano del televisor en la sala. Allí, recostada en el mueble más amplio y cómodo, estaba Yunerki. Vestía ropa ligera y sostenía el control remoto con una tranquilidad que parecía inquebrantable. Miraba la pantalla sin demasiado interés, cambiando de canal cada pocos minutos, más por costumbre que por entusiasmo. Pablo enjuagó el plato y lo colocó en el escurridor. Luego tomó una olla, la más grande, donde había preparado arroz horas antes. La grasa se había pegado en el fondo y requería más esfuerzo. Sus manos ya estaban arrugadas por el agua, pero no se quejaba. Sabía que,
Después de terminar con los trastes, debía comenzar a preparar la cena. Pablo, dijo Yunerki desde la sala, sin levantar la vista, ¿vas a hacer algo rico esta noche? Él respiró hondo antes de responder. Sí, estoy pensando en hacer pollo guisado con ensalada, contestó con tono sereno. Ah, qué bien, respondió ella, acomodándose mejor en el mueble. No hubo ofrecimiento de ayuda. No hubo un ¿necesitas algo? Ni un simple déjame cortar las verduras. Pablo cerró el grifo y se secó las manos con un paño limpio. Miró hacia la sala por un instante. Yunerki estaba allí, tranquila, casi ajena al movimiento constante que sostenía la casa. La rutina no era nueva. Desde hacía meses, Pablo se encargaba de casi todo: barrer, trapear, lavar la ropa, organizar los armarios y, por supuesto, cocinar. Al principio lo hacía con entusiasmo, creyendo que era una etapa pasajera. Pensaba que, con el tiempo, encontrarían un equilibrio. Pero ese equilibrio nunca llegó. Abrió el refrigerador y sacó el pollo. Lo colocó sobre la tabla y comenzó a sazonarlo con ajo, orégano y un poco de limón. Cada movimiento era preciso, metódico. En su mente no había enojo abierto, sino una mezcla de resignación y reflexión silenciosa. Desde la sala, Yunerki observó unos segundos la escena. Se levantó solo para acercarse a la puerta de la cocina y apoyarse en el marco. «Hueles bien», comentó, mirando el pollo ya condimentado. «Gracias», respondió él, sin dejar de trabajar. Ella se quedó allí, simplemente mirando cómo Pablo encendía la estufa y colocaba la olla al fuego. El aceite comenzó a chisporrotear cuando el pollo tocó la superficie caliente. El sonido llenó el espacio con una energía que contrastaba con la pasividad de la sala. «Te queda todo tan bien», añadió Yunerki con una sonrisa ligera. «Yo no sé cómo lo haces». Pablo levantó la vista por primera vez. «Se aprende practicando», se extendió por toda la casa. Pablo preparó la ensalada, cortando tomate y lechuga con rapidez. Luego puso la mesa, 2 platos, 2 vasos, servilletas dobladas con cuidado. Cada detalle hablaba de su dedicación. Mientras removía el guiso, pensó en lo curioso que era el silencio. No era un silencio vacío, sino uno lleno de preguntas no dichas. ¿Hasta cuándo seguiría así? Era justo que todo el peso recayera. Pablo asintió, sentándose frente a ella. Por un momento, decidió no pensar en la desigualdad. Observó la escena con cierta distancia interior, la mesa servida, el esfuerzo invertido, la serenidad aparente de su esposa. Aquella noche comprendió algo importante. No bastaba con hacer todo en silencio esperando reconocimiento o cambio espontáneo. La armonía en una casa no se construye con uno solo cargando el peso. Se construye con cooperación, diálogo y responsabilidad compartida. Mientras Yunerki seguía comiendo con calma, Pablo tomó una decisión interna. No sería un reclamo lleno de enojo, sino una conversación firme y clara, porque el respeto y el equilibrio no nacen de la costumbre. Pablo Escolar seguía en la cocina como si la cocina fuera su oficina y él, el único empleado que nunca descansa. Ya había terminado de fregar los trastes sucios, platos con grasa pegada, vasos con marcas de jugo, la olla donde se había hecho arroz al mediodía, y hasta el cucharón que siempre nadie sabe quién dejó tirado. El agua todavía corría un poco por el fregadero, y el jabón tenía ese olor fuerte a limón que se mete en la nariz y no se va. Se secó las manos en una toalla vieja, miró el reloj de la pared y soltó un suspiro corto, de esos que no son drama, pero sí cansancio. «Bueno, ahora lo mío», murmuró, como si estuviera narrándose la vida. La cena de hoy era patacones con salami y huevo frito. Algo sencillo, algo de lo que se resuelve rápido, como decía su esposa Yunerki. Pero Pablo sabía que lo rápido siempre era una palabra bonita para otros. Para él era una lista de pasos: sacar los plátanos verdes, pelarlos sin cortarse, picarlos, freírlos, aplastarlos, volverlos a freír, escurrirlos, y al mismo tiempo cuidar el salami y los huevos para que no se pasaran. Todo eso, mientras escuchaba la sala como quien escucha una emisora que no pidió. En el mueble, Yunerki estaba hablando con su amiga Yulisa. Tenían la conversación encendida, de esas que parecen una serie por capítulos, que si la vecina, que si el trabajo, que si tú supiste lo último, que si ay no, muchacha. A ratos se reían alto, y a ratos bajaban la voz como si estuvieran diciendo un secreto que de todas formas iba a terminar llegando a medio barrio. Te lo digo, Yulisa, yo no sé cómo yo aguanto, decía Yunerki, estirándose en el mueble con el celular pegado a la oreja. Porque aquí una tiene que estar en todo. Pablo,
desde la cocina, levantó una ceja. No dijo nada. Aprendió hace tiempo que contestar en caliente solo le dañaba la noche. En vez de eso, abrió la nevera, sacó el salami envuelto, lo dejó en la mesa, y buscó los plátanos en una funda plástica. Estaban verdes, duros, perfectos para patacones. Perfectos para más trabajo. Pablo, llamó Junerki sin tapar el micrófono. Acuérdate que yo los patacones los quiero bien tostaditos, ¿oíste? Él respiró hondo, como si contara hasta 5 por dentro. Sí, Junerki. Tostaditos. Y con bastante ajo, añadió ella, ya riéndose con Yulisa. Porque si no, eso no sabe a nada. Pablo se giró hacia el colador donde estaban los trastes secándose. Si no sabe a nada, pensó, entonces cocínalo tú. Pero se tragó el comentario. A él no le gustaba pelear, y menos por comida. Lo que le molestaba era otra cosa, esa sensación de que la casa era un escenario y él el utilero, el que pone todo listo para que otros disfruten. Puso el caldero con aceite a calentar. El sonido del gas encendiendo fue como un clic de inicio de jornada. Peló el primer plátano con cuidado, luchando con la cáscara que se pegaba como si no quisiera rendirse. Lo cortó en trozos gruesos y los dejó listos. Cuando el aceite estuvo caliente, echó los pedazos y el caldero respondió con ese chisporroteo que parece aplauso, pero en realidad es advertencia, no te distraigas o te quemo. Mientras se freían, miró hacia la sala. Desde ahí podía ver el borde del mueble y la pierna de Junerki cruzada, relajada, como reina en su trono. Yulisa hablaba a través del teléfono con esa voz aguda que se colaba hasta la cocina. Ay, mana, pero tú tienes que ponerlo en cintura, decía Yulisa. Que después se te acostumbran. Pablo casi suelta una carcajada. ¿En cintura? A mí, pensó. Si yo vivo en cintura. Pero si yo a lo suyo. Sacó los plátanos cuando ya estaban amarillitos por fuera, los puso en un plato con papel para que absorbiera el aceite, y buscó la tabla para aplastarlos. Con la taza de metal fue aplastando uno por uno, dándoles forma de discos. La cocina se fue llenando del olor, plátano frito, aceite caliente, y ese algo que te da hambre aunque estés cansado. Solo en la cocina, ese territorio que parecía conocerlo mejor que nadie. Allí no necesitaba explicar nada, el fregadero entendía su rutina, la estufa conocía el peso de sus manos, y el piso sabía exactamente por dónde caminaba cuando estaba cansado. Esa noche también había terminado de fregar los trastes. Los platos quedaron alineados como soldados recién inspeccionados. Los vasos brillaban bajo la luz blanca del techo y la olla del arroz descansaba boca abajo, escurriendo las últimas gotas. Se apoyó un momento en el mesón. El reloj marcaba casi las 8. Afuera, el barrio seguía con su ruido habitual, pero dentro del apartamento todo parecía dividido en dos mundos, la cocina activa y la sala cómoda. Vamos otra vez, se dijo en voz baja. Abrió la despensa y sacó los plátanos verdes. Los sostuvo en la mano como si estuviera evaluando una herramienta de trabajo. Para muchos, eran solo ingredientes. Para él, eran una cadena de tareas que ya sabía de memoria. Tomó el cuchillo, cortó las puntas y comenzó a quitar la cáscara con paciencia. La piel verde cedía a regañadientes. Y Pablo trabajaba con precisión, evitando cortarse. Desde la sala llegaba la voz de Junerki, relajada, estirada en el mueble gris que combinaba perfectamente con el resto del apartamento blanco. Tenía el celular en altavoz y hablaba con Yulisa como si estuvieran en el mismo espacio. Muchacha, yo estoy agotada, decía Junerki. Uno no para en esta casa. Pablo levantó la vista hacia el techo y soltó una risa seca que nadie escuchó. Luego siguió cortando los plátanos en trozos gruesos. Encendió la estufa, el fuego azul apareció firme, decidido. Colocó el caldero con aceite y esperó a que calentara. Pablo, llamó ella sin levantarse. No vayas a dejar los patacones blandos. No, respondió él con tono neutro. El aceite empezó a burbujear cuando dejó caer los primeros pedazos. El chisporroteo llenó la cocina y el olor comenzó a expandirse. Pablo se concentró en el color, ni muy pálidos ni demasiado oscuros. Mientras vigilaba la fritura, sacó el salami del refrigerador y lo cortó en ruedas gruesas. Preparó también los huevos, dejándolos listos para el momento exacto. En la sala, Yulisa opinaba. Ay, mana, pero tú tienes que exigirte. Porque si no, todo te lo dejan a ti. Pablo apretó los labios. No era rabia lo que sentía, era una especie de ironía silenciosa. Sacó los plátanos del aceite y los colocó sobre papel absorbente.
Tomó una taza metálica y comenzó a aplastarlos uno por uno. El sonido seco contra la tabla marcaba el ritmo de la noche. La segunda fritura fue más intensa. Los patacones empezaron a dorarse de verdad, tomando ese color que promete crujir al primer mordisco. Al mismo tiempo, puso el salami en una sartén aparte. La grasa comenzó a saltar y el olor se mezcló con el del plátano. Y el salami que no se queme, añadió Yunerki, riéndose con su amiga. Pablo no respondió. Volteó las rodajas en el momento exacto y luego rompió los huevos en otra sartén. La clara se extendió suavemente y la yema quedó redonda, brillante. Bajó el fuego con cuidado. Sabía que un segundo de descuido podía arruinar el punto. La cocina ya estaba llena de calor y aroma. Él trabajaba con eficiencia, como alguien que domina su oficio. Cuando todo estuvo listo, preparó un pequeño aderezo con ajo triturado y una pizca de sal. Lo esparció sobre los patacones recién salidos del aceite. Era una cena sencilla, pero bien hecha. Pasaron unos segundos antes de que Yunerki apareciera en la cocina. Venía aún con el celular en la mano, terminando una frase con Yulisa. Un hombre metódico, responsable y silenciosamente resistente. Vive en un apartamento impecable, paredes blancas, muebles grises perfectamente alineados y una cocina donde cada utensilio tiene su lugar exacto. Sin embargo, detrás de ese orden visual existe un desbalance evidente. Esa tarde, Pablo llegó del trabajo a las 6 en punto. Colocó sus llaves en la mesa, se quitó los zapatos y, sin siquiera sentarse, caminó directo a la cocina. El fregadero estaba lleno de trastes sucios, platos con restos de salsa, vasos marcados por huellas, una sartén con aceite endurecido. Observó la escena unos segundos. Respiró profundo y abrió el grifo. El agua comenzó a correr mientras sus mangas se doblaban hasta los codos. En la sala, Yunerki, su esposa, estaba recostada en el mueble gris, con el celular en la mano. A su lado, Yulisa, su amiga inseparable, reía mientras comentaban algún vídeo. Desde allí podían ver a Pablo moverse de un lado a otro. ¿Todavía estás fregando?, preguntó Yunerki sin levantarse. Sí, ya casi termino, respondió él con voz calmada. Pero no era cierto. Aún faltaban varios utensilios. Cuando finalmente dejó el último plato secándose, miró el reloj. Las 7:10. Sin perder tiempo, sacó los plátanos verdes del refrigerador gris y comenzó a pelarlos con precisión. El sonido del cuchillo golpeando la tabla marcaba el ritmo de la cocina. El aceite empezó a calentarse en la estufa mientras aplastaba cada rodaja para convertirla en patacón. Desde la sala volvió la voz crítica. Pablo, ¿por qué duras tanto? Ya deberíamos estar cenando, dijo Yulisa. Es que él se complica mucho, añadió Yunerki con tono ligero. Son solo patacones. Pablo no respondió. Sabía que cocinar bien requiere tiempo, freír primero, aplastar, volver a freír hasta que queden dorados y crujientes. Mientras tanto, en otra sartén doraba el salami, girándolo para que no se quemara. Luego preparó los huevos fritos, cuidando que la yema quedara en su punto exacto. El calor aumentaba en la cocina. El aceite chisporroteaba. Una gota le cayó en la mano y apenas hizo un gesto de dolor. No quería dramatizar. Solo quería terminar. ¿Y la comida?, insistió Yunerki desde el sofá. Ya casi, respondió otra vez. Pero ese ya casi implicaba detalle, dedicación y responsabilidad, porque si algo salía mal, también habría comentarios. Finalmente, a las 8 menos cuarto, Pablo organizó los platos. Colocó 2 patacones grandes en cada uno, añadió el salami dorado y coronó con el huevo frito. Limpió el borde de los platos con una servilleta para que se vieran perfectos. Luego los llevó. Pablo se sentó al final, con su propio plato. No dijo nada. Observó sus manos ligeramente enrojecidas por el agua caliente y el aceite. Pensó en cómo cada día repetía la misma rutina: trabajar, limpiar, cocinar. No porque fuera incapaz de pedir ayuda, sino porque había aprendido a cargar en silencio. Mientras ellas conversaban y reían, él masticaba despacio. No buscaba reconocimiento, pero sí equilibrio. No quería aplausos, solo colaboración. Esa noche, al recoger nuevamente los platos, porque sabía que nadie más lo haría, comprendió algo con claridad: la paciencia también tiene límites. Y aunque el apartamento blanco seguía viéndose perfecto, dentro de Pablo comenzaba a formarse una decisión que pronto cambiaría la dinámica de esa casa.
Porque incluso el hombre más tranquilo, cuando lo hace todo solo, termina preguntándose cuánto más está dispuesto a soportar. Pablo Escolar cortaba el salami en rodajas gruesas, con movimientos precisos, casi mecánicos. En la tabla ya tenía los plátanos verdes listos para freír y los huevos esperaban su turno sobre el mesón. Afuera, en la sala, el televisor murmuraba un programa cualquiera, pero las voces que realmente dominaban el ambiente eran las de su esposa Yunerki y su amiga Yulisa. Ese hombre sí dura para cocinar, dijo Yulisa, acomodándose mejor en el sofá gris. Ay, tú sabes cómo es Pablo Escolar, respondió Yunerki con una risa ligera. Se toma su tiempo para todo. Las palabras llegaban claras hasta la cocina. Pablo Escolar las escuchaba, pero no respondía. Solo suspiró levemente y colocó el salami en el aceite caliente. El chisporroteo llenó el espacio. Intenso, constante. Luego frió los plátanos hasta que estuvieron dorados. Los sacó, los aplastó con cuidado y los devolvió al aceite para convertirlos en patacones crujientes. Finalmente, rompió los huevos en el sartén, procurando que la yema quedara perfecta, brillante. Mientras tanto, en la sala, las críticas seguían. Si yo fuera él, ya hubiera servido hace rato, comentó Yulisa. Pero él es así, insistió Yunerki. Le gusta hacerlo todo él solo. Pablo Escolar apretó los labios. No era que le gustara hacerlo todo solo. Simplemente nadie más lo hacía. Sin embargo, esa noche decidió no discutir. Se concentró en el punto exacto del huevo frito, en el color dorado del salami y en la textura crujiente de los patacones. Preparó 3 platos con cuidado, porciones iguales, bien organizadas, como si sirviera en un restaurante. La cena está lista, dijo con voz tranquila. Ellas dejaron de hablar por un momento. El aroma llenó la sala. El salami crujiente, el huevo recién hecho, los patacones aún calientes. Yulisa levantó las cejas, sorprendida. Bueno, por fin, murmuró. Yunerki sonrió y comenzó a comer sin decir mucho más. Ambas se acomodaron en el sofá, plato en mano, viendo el televisor como si nada hubiera pasado. Pablo Escolar regresó a la cocina, tomó su propio plato y en vez de sentarse con ellas, caminó hasta la mesa del comedor. Se sentó solo. La silla crujió suavemente. Miró su comida unos segundos antes de empezar a comer. En la sala se escuchaban risas y comentarios sobre el programa. Con la espalda recta y la mirada tranquila. No había enojo visible, solo una resignación serena. Miró hacia la sala por un instante. Yunerki y Yulisa seguían en el sofá, disfrutando la cena que tanto habían criticado mientras se preparaba. Pablo Escolar no dijo nada. Caminó despacio hacia el pasillo. Para la cocina a buscar la cena había preparado mientras su esposa Yunerki y su amiga Yulisa disfrutan de la cena que Pablo Escobar había preparado y regresó a sentarse a comer en la mesa y buen